Buenos días, tengan todos hoy, día 14 del mes 10 del 2023. Vamos a tener una pequeña plática de cosas pasadas y de cosas presentes. De los ciegos que están guiando a los ciegos. Esa palabra, ustedes saben que la dijo a Machía. El que por los errores escriturales, de acuerdo al discipulado católico, pusieron una pila de aberraciones en las escrituras, pero que el apóstol Pablo y Amachía también, Amachía y el apóstol Pablo, como debe ser correcto, Amachía primero, dijo que examinásemos. Amachía lo dice en la palabra que dice, escudriñemos las escrituras, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de él. Pablo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo se hace este escudriñamiento? Y cómo se hace también el examen que debemos tener. Cuando uno hace un examen, tiene que dar por resultado correctamente cuando se está aprendiendo gramática, lo que es la actuación de los verbos, todo lo que es de los sustantivos, de los adjetivos, tiene que uno comprender estas cosas. Ponerla en orden, dice Pablo, todo decentemente y en orden. Pues el apostolado romano no es el apostolado de Amachía, no son los apóstoles, puesto que se ve que cuando hablan las cosas que naturalmente tienen el pie de los apóstoles, pero con un criterio falso. Yo se los voy a enseñar, pero primeramente voy a enseñarles el por qué, la cuestión de la guerra, como dijo Amachía, de la guerra y rumores de guerra. Para esa cristiandad le es extraño que en este posterior y último tiempo se diga un hombre que está olvidado por toda la cristiandad. Y un hombre que se dio a olvidar por todo el judaísmo. Ustedes van a ver esto que yo digo y van a ver el porqué de las cosas. Vamos a leer, a tener una lectura ahora del Salmo 83, de los acontecimientos actuales. La gente no quiere que, ay, los cristianos no deben hablar, ay, los evangélicos, ay, los mesiánicos no deben hablar. Nadie debe hablar política, hay política. Esa es una actitud satánica, ideas satánicas. El no hablar, hay que hablar la palabra y hay que darle su verdadero valor, su verdadero significado. El porqué de este salmo profético de acontecimientos que son lo que Amachía hizo, guerras y rumores de guerra. El porqué viene más atrás. Leemos en el Salmo 83.
Canción, Salmo de Asaf. Oh Dios, no tengas silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga, los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal y Amón y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro. También el Asur se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot, Sela. Hazles como Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como Areb y como a Seb, y como a Seba y como a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Vean, Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las breñas. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Dios. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Dios, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén. no hay más dioses. Después del Dios de Israel, fueron inventados dioses, Baales. Buda es un Baal. También esos orientales de la India tienen muchos Baales. Roma tenía Baales. Bueno, y los tienen porque en la mente los tienen todos. Filistea, Amán, Amod, etcétera. Todos tenían dioses. Roma. Francia, que tenía otro nombre. E igual que los filisteos, nunca pelearon contra los filisteos, sino contra Israel, contra cuando en el cuarto ya imperio que le había declarado a Nabucodonosor, Dios lo hizo ver y tuvo el profeta Dios Daniel para que le declarara los sueños. Entonces Daniel declaró el sueño que tuvo Nabucodonosor, rey babilónico. Desde ese principio, donde ya Israel fue transportado a Babilonia, al imperio babilonio, y los pocos que quedaron ya no quedaron como israelitas, quedaron como sometidos a Babilonia, después sometidos al segundo imperio, después al tercero y después al último imperio también. Pero que regresaron por el orden de Ciro, no, de Ciro, da la orden que Dios ya lo tenía preparado para que hiciera regresar un grupo, no todos, y construyeran el templo que se había destruido. Pero bueno, ya eso fue
Después vino el imperio ya constituido, el edificio otra vez de Israel, el templo. Vino a gobernar entonces el tercer imperio, que era el griego, famoso por cierto también. Pero voy a abreviar, esto lo voy a decir como una abreviatura por arriba. Entonces vino el cuarto imperio, el romano. Del cual yo hablo también, que es un discipulado, como he dicho, diferente al discipulado de Amachía, porque a nombre del discipulado de Amachía hacen y toman las cosas y las reversan, las hacen contaminadas, contaminan lo que dijeron los profetas, según dice el apóstol Pedro, porque tuercen las escrituras de Pedro, de Pablo, y dicen que las demás también. Pues están torcidas desde Bereshit, Génesis, hasta Galut, Apocalipsis. Están torcidas. Pero que, ¿cómo nosotros podemos salir de esa torcedura? Oyendo la voz del Mesías que nos dijo que escudriñáramos así para entender las cosas que realmente son que pertenecen a Él. Y Pablo replica, hay que examinar las cosas, porque iban a estar escritas muchas cosas. Machía dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, si su deseo queréis hacer. Eso es lo que han querido hacer. Desde los profetas primero se dijo, no haremos. De ahí la rebeldía de no hacer, efectivamente. En Isaías se dice, como les he dicho, pueblo mío, los que te guían te engañan. ¿Quiénes son los que lo engañan? Los chinos, los rusos, los americanos. No, señor, son los que lo guían. Espiritualmente, esto es lo que se refiere. Torciendo las escrituras, como la tuercen, porque ponen también en el idioma israelita palabras que Dios no dio. Como ponen muchas palabras en ese cristianismo que no dio Dios. En primer lugar, que Dios no nombró a Machía, no lo nombró cristiano. No lo nombró Jesús, ni nada de eso. Eso es profanación. Y que aún Israel sigue profanando y codeándose con el profanador segundo, porque el primer profanador es Israel y el segundo profanador es el catolicismo cristiano, evangélico, que es lo que se dicen las hijas de la ramera. Y las hijas de la ramera en Israel, conforme yo hablé la semana pasada, también, porque hablé también de la ramera, de Israel la ramera, y como se dice ahí, que por eso es la guerra y los rumores de guerra. Cuando Israel sale de Egipto, como le iba a decir anteriormente, sale con pureza, siguiendo la orden que Dios dio. Cuando estuvo en Egipto Israel, que fueron las plagas,
una presentación de Dios para hacerle ver al enemigo que Dios hace lo que Él quiere. Y le puso 10 plagas a Egipto. Y a la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos, de los animales y de las personas. Y murieron. Ahora, la tierra donde estaba habitando Israel, allá en Egipto, no hubo muerte de primogénitos, porque obedecieron el untar los tintales de la puerta y que se con sangre en cordero. El cordero está representado, que es Hamashías, está representado desde Abel, el justo, el que mató a Caín. Él mató a su hermano. Y esto es lo que hay, matándose los hermanos unos a los otros. Pero bueno, vamos a continuar. En la tierra de Gosén no hubo ni plaga de granizo, ni mosca, ni rana, ni ningún tipo de bicho. En las 10 plagas no se tocó a Israel mientras estaba allí. Pero Dios le hizo una advertencia a Israel, que si no le era fiel, Él iba a mandar no solamente las plagas que estaban escritas, porque estaban escritas y ya eso es ley, ya. Ya Dios lo había anunciado y la palabra de Dios es ley. Eso es lo que se debe entender claro y correctamente. Lo que habla Dios es justicia. No hagas esto, no lo hagas porque estás violando el mandamiento de Dios. Estás rompiendo su estatuto. El estatuto de Israel es obediencia a Dios. No es poner el día de 12 a la noche a 12 de la noche, sino la costumbre normal que Dios ordenó desde el principio. La tarde y la mañana un día. Por lo tanto, la noche no se puede dividir el día. Porque usted lo puede poner, dividir en la hora que usted quiera porque cabe. Está dentro de la posibilidad. Pues eso es lo que hizo el enemigo. Darle una orientación errónea para que quede tergiversada la cosa, para que sea violada la palabra de Dios. La Mashiach dijo, guerra y rumores de guerra, ahí están. Israel torcido tiene la guerra y el rumor de guerra. Esta guerra no va a vencer a Israel, la de ahora. Tantos cohetes libaneses tirados del Líbano, de aquí y de allá, de los lugares con todo nuestro, de Sigolá y de Hamas, no van a destruir a Israel. Porque cuando quisieron destruir a Israel, fueron países completos, fueron destruidos. ¿Quién lo destruye? El hombre, no. La mano de Dios. La mano de Dios. Y ahora, la mano de Dios también, no es la del hombre. Pero que Israel ignora esto, lo quiere ignorar. Porque no quiere darle a Dios el valor de su palabra, de la que Él da. Por eso manda la plaga, porque él recibe el ébola, recibe el coronavirus, todo tipo de enfermedad después, porque digo, te voy a mandar a ti no solamente las que están escritas, las que aún no están escritas. ¿Fue cierto o no fue cierto? Lo dijo allá
en la Torá, como le llaman, en la instrucción de Dios, porque la instrucción de Dios es como yo digo yo, como con la verdad, que hablo la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya la guerra final. No es esta. Este es el rebaño de la picazón de la avispa, porque él la iba a enviar. Entonces los filisteos los cambió, el cuarto imperio le dio el nombre de Palestina. palestinos. Pero que el palestino que nació aquí en Israel cuando estaba gobernando, Inglaterra. Inglaterra. no, Inglaterra no, los árabes. Los árabes que estaban gobernando aquí no eran palestinos. Era la Arabia Saudita lo que tenía el gobierno en ese momento. Pero que los palestinos que nacen aquí ya quieren decir que esta tierra es de ellos y no es de Israel. Pero es que la profecía está declaradamente están que Israel volvería a tomar esta tierra otra vez. Porque Dios se la había prometido a ellos, no a los palestinos. Los palestinos eran descendientes de Cam, de allá de que venían de Castor, Uno de los hijos de Noé, uno de los hijos de Noé. hijos de Cam, de otro hijo de Noé. Exacto. Ellos llegaron y usurparon aquí, se echaron a los arabeos. Llegaron, usurparon aquí, vinieron de allá, como los vikingos, vinieron de allá de Grecia y lucharon contra los jabeos, quitaron ese lugar. Mientras que después, posteriormente, Dios le da esta tierra que ya le había concedido desde antes de eso. Le había concedido a Israel, a Abraham, el hebreo, que le iba a dar esta tierra después que salieran de Egipto, porque le dijo que iban a estar 400 años en Egipto. Si esa doctrina no es verdadera, no se cumple entonces la palabra de Dios. Pero es que se cumple al dedillo, firmemente. Y que aún siguen diciendo los extremistas, no todo Israel, no todos los llamados palestinos, porque ellos son filisteos, pero no todos. Porque son nacidos aquí y los que son nacidos aquí tienen derecho también a Israel, como dice el apóstol Pablo, porque tienen derecho a convertirse al verdadero mesianismo, no al dado por Roma, que es dado con otra cultura, aparte de la cultura de los apóstoles de Amachía, de los Mesías, de los mesiánicos, del Mesías. A Machía le cambiaron el nombre totalmente, el apostolado romano católico. Bien claro que lo dicen. La Santa Iglesia Madre Católica Romana, apostolado romano, se jactan de eso, pero ese no, porque es el diablo que se jacta de contra Dios. Ningún papa, ningún
evangelios de esos son de Dios. Para seguir al verdadero Mashiach hay que seguir claro y correctamente las palabras de Mashiach. El ciego que guía al ciego. Pueblo mío, los que te guían, te engañan. ¿Quiénes son los que guían? Estamos hablando en forma espiritual. Pues entonces son los judíos. El judaísmo engaña. El cristianismo engaña. Los que te guían te engañan. Unos y otros. Porque hay mucha filosofía falsa. Muchas cosas escritas que no son correctas. Pero que dentro de esas que no son correctas hay muchas cosas que son correctas. Lo que hay que saber examinarla y distinguirla y hacer separación, que es lo que manda Mashiach en la investigación, para salirse de los enredos. Y entonces Dios sabe todas las cosas, las conoce y sabe cuando tú estás desenredado espiritualmente, cuando pone las cosas en su lugar. Dice, esto es del diablo y esto es de Dios. Eso del diablo no lo quiero. A millones de pesos que son del diablo no lo quiero. Ahora, ser rico como siervo de Dios, Abraham lo era, Isaac, Jacob, David, etcétera, etcétera. Rico en el Señor, tienen riquezas, señores, reyes, gobernantes, etcétera. Pueden ser gobernantes, gobernadores de la tierra también, que atienden verdaderamente, que comprenden verdaderamente la palabra, la filosofía de Dios, el criterio de Dios, y viven desenredados espiritualmente, y vivimos en la materia, pero desenredados, y dormimos entonces desenredados, y en la resurrección, porque la creemos, volvemos desenredados, porque los que están enredados es mentira, toda esa falacia, toda esa descripción mala que hay. Vamos a hablar ahora, en parte, para que ustedes vean, sepan analizar las cosas que les hablo. ¿Cuántos años tuvo Israel en el desierto? Ustedes lo saben. Todo el que lee la escritura saben muchas cosas, claro. ¿Por qué causa tuvieron 40 años? Los tuvo por la cara linda de los judíos. No, porque Dios los reenredó ahí. Y no les dio la tierra todavía. ¿Por qué causa? Ustedes lo saben. Hubo una desavenencia con Dios y Dios los castigó. Y hasta que no cayera esa generación que renegó de Dios en idolatría, no saldrían de ahí. Dios, por misericordia, también les envió comida, maná. Siguieron negando, se aburrieron de maná, le mandó codornices en abundancia. Porque las cosas vienen como Dios las ordena, vienen todas ordenadas por Dios. Al regreso de Israel es ordenado por Dios. Los que tuercen la escritura dicen, no hace falta que la ley del nieto, hay que quitar la ley del nieto, aquí hay que decírselo. Porque ya si fuera por los judíos, estuviera todo esto en las manos ya de los enemigos de Dios completamente. Y vivieran como antiguamente vivían tranquilos unos y los otros, como dice la gente. Antes de Mashiach todos vivían tranquilos, los judíos y los árabes y esa cosa, claro.
No había bandera de Israel, naturalmente. Naturalmente, había cierta pacificación. Pero cuando alzó la voz Dios de Israel, cuando Dios alzó la voz de Israel, Israel debe vivir en el medio del mar, de la mucha agua del mar. Si se entiende como naciones, he metido entre las naciones dispersados. Y si es en el mar del agua salada, que no es de Israel, porque esta tierra le pertenece. Vamos a hablar claramente, le pertenece a los filisteos, no a Israel. Porque los filisteos vinieron de allá, de Castol, cogiéndose a un pueblo y quitándolo, imponiéndose ellos a los aveos. Después que estaban discutiendo siempre con el pueblo de Israel, hasta que un rey de Israel los echó, los exterminó. Pero claro que no los acabó con todo, porque los filisteos vienen, hacen un ataque a Israel y qué sé yo, qué sé yo, pero no terminan con Israel. Después que Israel plantó Dios a Israel otra vez, como digo yo, un dicho que digo, nanajina jabón candado, que ni lo piensen. Y llegan y matan y asesinan, y eso el mundo, como es de ellos, el mundo es de ellos, pues no, de eso casi ni se apenas se habla. Todos los que hablan en Las noticias. Las noticias. en las noticias que dan, en todas esas cosas, siempre es con un veredicto un veredicto bueno hacia el enemigo de Israel. Si se meten como se metieron en un lugar y mataron niños y a todo el mundo, ¿para qué matan niños? Para acabar con el estirpe de Israel, o la estirpe de Israel, para que no haya futuro. La idea de ellos, maldita y macabra, para ellos es buena, es solucionar su problema de problemáticos, porque eso no es una nación verdadera ni correcta. Israel siempre queriendo no destruir a los palestinos en Gaza, destruirle como hicieron aquí a los enemigos, porque no le destruyen las casas a los israelíes palestinos. Trabajan, viven bien, hay médicos, enfermeros. Los árabes, tú dices. ¿Eh? A los árabes, Sí. los árabes israelíes. Árabes israelíes, palestinos. Igual. Trabajan a gusto. Trabajan mejor aquí que en su tierra, o la tierra de ellos esta, Israel. Que todavía tienen la diferencia, la abominación de tener en donde estaba el templo de Israel, tener una mezquita de esa ahí, ¿cómo se llama la mezquita esa? El Aqsa. El Aqsa de esa de... Y queriendo que Israel esté dividido, que sea para ellos y para el otro. No hace falta división. No es necesario, si ellos nacen aquí, son tan israelitas como el otro. Pero que en el orden de espiritual no son iguales. Porque Alá existe para ellos, para los árabes, aquellos del Islam. Pero no existe Alá para Israel. Y perfectamente Israel tiene Dios que no tiene su nombre, que no dio su nombre. Y entonces le pusieron nombre ¿a quién? Los judíos. Le pusieron nombre a Dios. Mientras que Dios dijo a través de su profeta
Moisés, que lo cual dijo Mashiach, que no lo obedecen, no obedecen ni a Moisés, porque si obedecieran a Moisés, como dicen las escrituras, obedecieran a Mashiach. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de Mashiach. Hay muchos versos escritos ahí, en la Torá, en todo el Taná, que era y que iba que de parte de Dios a suspender el tiempo de la sangre de los corderitos, de los machos cabríos por la expiación, y que lo iba a constituir en uno solo. Ya Dios lo había prometido desde antes de la constitución del mundo. Ya Dios lo tenía prometido. Antes de darle la promesa a Israel de la tierra, prometerle a Abraham la tierra de los cananitas. ¿Qué podemos pensar entonces? No debemos de desenredarnos y poner las cosas en orden para que nuestras vidas estén limpias con Dios. Si usted desobedece un punto nada más de Dios, de su constitución, usted no tendrá acceso al tiempo futuro como lo tuvo Noé. A Noé se le dio el tiempo futuro y en el tiempo futuro volvió el hombre otra vez. Es como decimos un dicho, el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos. ¿Sabe por qué? Porque el perro que le queme el hocico no sabe que porque usted le ha quemado el hocico. Y va a los huevos y sigue comiendo huevos. ¿Entienden lo que yo quiero referirme, a lo que yo me refiero? Que después que sale Noé, bendecido por Dios, que le mandó a hacer el arca para salvar de esa generación perversa, idólatra y negativa, volvió otra vez a torcer el camino de Dios, que es el camino verdadero del hombre, el camino de Dios. Y el hombre hace su propio camino a nombre entonces de Dios, porque todo el que hace una maldad la hace a nombre de otro que ha tenido buenos principios para justificar sus malas obras en los principios de otro que ha sido bueno. Dios quiera que me puedan entender esta formación de entendimiento que yo tengo, que el Señor por medio de su Espíritu Santo les dé entendimiento de todos estos dilemas que hablo yo y de comparaciones. Vamos a hablar ahora viendo que el Señor libró la tierra de Gosén de todas las plagas, pero que Él iba a mandar plagas a Israel porque las tiene también Israel. Porque las tiene el mundo, porque el mundo las tiene Israel y las tiene el mundo también. Yo me acuerdo que cuando se llevaron el arca para los filisteos se llenaron de tumores y de males porque tenían una cosa que no era de ellos allí, que era de Israel. Se dieron cuenta, mira, esto está pasando aquí por causa de que tenemos una cosa que no es de nosotros. Vamos a entregarle a su Dios sus cosas. Que es peligroso tener las cosas de Dios, que Dios haya formado para su pueblo y lo tenga el pueblo otro idólatra. Pues devolvían en el extinto imperio los vasos y los utensilios y todas las cosas que eran del templo, de oro, sea lo que sea, porque le es como maldición a ellos. Se lo devolvían. Estoy hablando muchas cosas en general. Dios le dé entendimiento a ustedes de comprender esta franqueza, esta filosofía, estas cosas que hablo yo.
Entonces, bueno, la enfermedad sería para entonces, para los judíos. Pero ¿por qué entonces la tiene el mundo? Y viene por el mundo y no viene por los judíos. Por lo que yo les voy a decir, por esto. San Juan 3:16. Un verso que es muy reconocido de esa llamada cristiandad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué es unigénito? Porque es uno solo. Hubieron muchos matados, muchos que derramaron sangre en guerra y en crímenes, lo que sea, pero la que Dios dio fue una sola sangre para expiar el pecado mismo del hombre, porque ya Dios lo tenía preparado así, ¿qué le vamos a hacer a eso? Ya Dios iba a quitar los corderitos, lo cual le era difícil poder llevar los corderitos por los mismos déficits de los imperios que le hacían a Israel. El no tener leyes que, como dice Pedro, no podíamos llevarlas, ni nosotros ni nuestros padres. Por eso es que hay que entenderle a veces las conversaciones que se dicen los apóstoles. No es la ley de Dios, ellos no hablaron ahí de la ley de Dios, aunque se presentó por medio de la ley de Dios este tipo de conversación. Pero eso es una prueba, yo se los digo, no se puede dejar ni un tilde, ni una jota, como dice Amachía, de la ley de Dios. Usted puede añadir ley, no señor. Amachía habló en base de la ley de Dios. Los apóstoles dijeron, no se le puede pasar a la ley de Dios en nada. Si usted guarda todos los mandamientos y le ofende en un punto nada más, ¿qué es lo que hace Dios? Dice el apóstol. Lo hace culpable de todos los mandamientos. No te acepta ninguno. Eso es lo que hizo Pablo cuando habló en Romanos 2:25. No te va a aceptar la circuncisión. Si tú no aceptas a Machía, Dios te va a tener como anulada la circuncisión y todos los demás derechos que Dios te ha dado. Pero que Dios no quita el derecho que Él da. Él dijo, te voy a recoger de entre los pueblos. Entonces el judaísmo dice, ya no haya más recogidas de nietos ya, porque son negativos. El judaísmo es negativo, el que está llevando el nombre en curso es negativo. Leer mucho en la sinagoga, pero le dan por alto las situaciones verdaderas. Vamos a terminar esto ya con unas conversaciones en los libros, sagrados libros del Señor, los postreros, en Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, verso 5-9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach, el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver, en el verso 9 hay una cita que manda a Juan 10:17, San Mateo 28:18 y a Efesios 1:21. Que dice
El que dice San Juan ahí, o sea, el señor Pablo, el apóstol Pablo, los filipenses, que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y yo les voy a decir el nombre que se le dio a Machía, no al Jesucristo, sino a Machía, que se le dio a Machía. Que lo toman, para que lo tomen correctamente o lo dejen, porque seguirá el chapeo hasta la terminación de este milenio, de este segundo milenio, ¿eh? Porque así está escrito. Y toda rodilla no se doblará ante Amachía. Ustedes saben bien que se doblarán ante Dios, que es el que dio a Pedro, a Juan, a los 12 apóstoles, a los profetas, Moisés, Abraham, todos, hasta Noé, todos los profetas los dio Dios, no los dio a Mashiach. A Mashiach lo da Dios. Él no se da a sí mismo ni nada de eso. Yo se lo he dicho en otras ocasiones. Los videos que yo he dicho, no lo dejen tan pobrecito en pésimas Visualizaciones. coño, en mis videos, que no lo dejen tan pobrecito de visualizaciones. Vean los videos anteriores, donde yo siempre expongo muchas cosas, siempre con la verdad por delante. Vamos a leer sobre los contextos. La cita esa, que se dan en San Juan 10, 17, sobre que se dio sobre todo nombre. Vamos a hacer un examen. Vamos a examinar. San Juan 10, 17. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bien. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bien. ¿De quién recibe el mandamiento? Del Padre. Pero ¿qué tiene? Tiene poder para quitarla y para poner qué cosa. Cuando Él da la resurrección a alguien, Él quita la muerte, pero no es Él, es el Padre, porque eso lo recibió del Padre. Por lo tanto, no es suyo. Usted recibe el hijo mío recibe una fortuna que yo tengo. Y porque yo se la concedo, o por asunto de testamento, se queda cedida a él. Entonces, ¿de dónde proviene la fortuna? Del Padre. Porque eso de sí mismo, no. De sí mismo, no, Señor. Pablo dice también que a Mashiach lo levantó Dios de los muertos. En el capítulo 4 de los romanos.
verso 25, 24. Porque, pues él no se entregó a sí mismo ni nada, ni se resucitó a sí mismo. Dice Romanos 4:25, léeme ahí Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? Lean verso 23, verso 24, verso 25. Romanos capítulo 4. Pues si Pablo dice ahí una cosa, conjunto con esto, porque entonces el criterio que fue desarrollado ahí, si usted no lo cree así como lo estoy diciendo yo, usted no está examinando las escrituras. Usted no está escudriñando las escrituras. Usted sigue enredado en las escrituras. Sigue con un falso cristianismo, un falso judaísmo y todo eso. El judío como judío y el que se llama cristiano como cristiano. Porque yo les he dicho en otras ocasiones que Dios no nombra al cristiano romano, ni griego, ni chino, ni nada de eso. Dios nombra al convertido, lo nombra israelita. Eso está en Efesios, en el capítulo 2, verso 12 y verso 19. Así legítimamente. Cópienlo. Eres ciudadano de Israel. Si tú eres un ciudadano de Israel, si tú eres un ciudadano de los Estados Unidos, eres un americano. Está nombrado por el gobierno, por la Constitución, un miembro más de ese país. Señores, pónganse en contacto con esta realidad que estoy hablando. Falsamente el llamado cristiano ese que yo le estoy hablando para que sea correcto. Amachía nunca fue cristiano. Le dieron nombre de cristianos, como yo le he dicho en otra ocasión. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, por primera vez llamaron cristianos a los discípulos del Señor. Mesiánicos, señores, del Mesías, en español. Y todo el que sepa, que sepa italiano, pero que sepa español, que yo doy el español, y el italiano que sepa español, pues que hable en italiano lo que yo estoy diciendo en español para que sea perfecto también. Otro más, otros conciudadanos de ellos, para que aprendan a ser ciudadanos verdaderos de Israel. Y cuando oren, están orando entonces sí están orando por sí mismos. Porque si tú eres considerado ciudadano del país que tú seas cualquiera, está haciendo una perfecta oración delante de Dios, la cual Él la oye. Pero si Israel no ora perfectamente a Dios, Dios no le quita la guerra, Dios no le quita la enfermedad, la plaga no se la quita. Porque es que no hay creencia, no hay una verdadera, no se cree a Dios verdaderamente. No se cree no creen que Dios la puede quitar. Que la guerra se puede quedar para allá y Dios separarla para el mundo. Los rumores de guerra en el mundo, ¿cuántas guerras están pasando mientras no sea en Israel? Ahora hasta que vino en Israel, ya no estaba pasando la de Ucrania y la de otros países. Y guerra y rumores de guerra, China no está rumorando
la China comunista acabar con Taiwán. Porque no son de ellos, tienen que ser de ellos, porque sí, porque ellos son los papás de allí, que tomaron aquello por fuerza, igual que quieren hacer musulmanes por fuerza a la gente. Dejen la gente. Bueno, entonces de la gente que quiere ser cristiano, que sea cristiano allá ellos. Allá ellos. El que quiera ser comunista, que sea comunista allá ellos. Pero son cínicos y son sinvergüenza porque no se puede obrar contra la humanidad. Porque la misma actuación de un verdadero Dios es amar, amor. ¿Dónde está el amor cuando tú odias a otro? El hombre de hombres, hermano, dice la Internacional Comunista. Entonces no mencionen cristianos, ay, mencionan política. Pero es que dar la razón de las cosas. El hombre del hombre es hermano. ¿Dónde está cuando los comunistas matan a las otras personas que no son comunistas? Le hacen pasar hambre y miseria, como está en Cuba, como hacen en Venezuela, como están haciendo en Nicaragua. No hablen política, no, es que todo eso cabe en la actualización, en la actualidad del mundo. Hacen daño, porque el hombre se hace daño desde el principio, que mata a Caín, a Abel. Vamos a leer también en San Mateo 28, 18. ¿Dónde está el nombre que es sobre todo nombre? Y yo les voy a decir dónde está el nombre que es sobre todo nombre. Y a ver si me lo discuten. Tantos unos como otros. A ver si me lo discuten. Que lo van a discutir porque naturalmente el engaño es muy grande. San Mateo 28, versos 18. Y llegando Mashiach, el Mesías, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a repetir Vuélveme una a vez leer más. el verso, ¿no? San Mateo 28, capítulo 18. Y llegando a Mashiach, el Mesías, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Dios lo hace a él, que en el nombre de Amachía, todo le reine pleitía, como decimos, obediencia. El Espíritu Santo, al hablar del Mesías, está en reverencia al Mesías. Los ángeles, al estar sujetos, están sujetos al Mesías, porque es la suprema autoridad de Dios. Los ángeles tienen autoridad, pero Amachías fue escogido para que tenga autoridad sobre todos ellos. Si le es dada, nadie puede estar sobre el trono de Dios, ni Amachías mismo. No puede ser. De ninguna manera, no cabe en la mente. Sino que le es dado toda la creación de Dios. No a Dios. Dios no se pone debajo de Amachías. Vamos a ser muy clarito con todas las cosas. Amachías no es el supremo es Dios, es el Padre que da todas las cosas y que oye las cosas que oye.
A Mashiach habla, porque como está instruido por él, manda que uno sea, reciba la sanidad, la recibe. La resurrección la recibe. Resucita un muerto, quiere decir, en tiempo indeterminado. Porque la resurrección general incluso la puede hacer a Mashiach, porque está autorizado. El hombre puede abrir parte del mar en una bahía y hacer un túnel y separar las aguas. Y por medio de bombeo, la que va quedando dentro de la contención esa que se ponen momentánea, se va separando el agua. Y se hace toda la operación del túnel en lo seco. Y luego se vuelve a unir las aguas cuando quitan las contenciones esas, paso a paso. Todo lo puede hacer. Pero usted entiende lo que yo quiero decir. A él se le es dado. Toda potestad me es dada. Señores, él no tiene nada de sí mismo. Ningún profeta, incluso Mashiach, tiene nada de sí mismo. Él no se entregó a sí mismo, como le he dicho en otros videos. Y recalco, porque tengo que recalcarle mucho para ver la intención de quien da el visto bueno. Porque debe aumentarse para ellos saber que se están aumentando de verdad y que están escuchando de verdad y que hay un pueblo que está deseoso de recibir la verdadera palabra de Dios, al verdadero Mashiach y dejar al Mesías falso, ese Jesucristo y ese Dios falso, Jehová ese, que esos testigos que se llaman de Jehová despierten, que el Dios de Israel no se llama Jehová. Vamos a leer ahora Efesios 1:21. Bien, leemos en Efesios, la carta de Efesios 1:21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. No solo en este siglo está señalado por la parte de Dios, pero que Él está hablando del siglo existente. Cuando Pablo habló, está en el primer siglo, como dice la Escritura. Oseas 6:2. Oseas 6:2. Vamos a leer Oseas 6:2. Leemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 2. Darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Exacto. Fíjense, ahí tenemos 2 milenios. En el que estaba hablando Pablo es el primer milenio de esos 2 días. El segundo milenio es el que Pablo estará, el que estaba, sería también la potestad de Amachía estaría fungiendo como autoridad simbolizada
como dice el dicho, como presente, puesto que está físicamente ausente, pero espiritualmente no. Cuando se atienda bien los conceptos sagrados, lo que es la cosa verdadera de la Biblia, podrá comprenderse esto. Es el segundo milenio. ¿Por qué? Porque esos 2 días son miles, mil y mil. En el segundo también, pero que al tercero ya viene la emancipación de la vida. Porque no se está hablando de la vida esta cotidiana, de 100 años, de 60, de 70, de 1 año, de 12 meses, de nada. No es de esta, se está hablando entonces en referencia de la vida que nos va a dar después de los 2000 años, que para las personas en el mundo piensan que ya son los 2000 años, pero tienen algo de razón, porque no son 2000 años, aunque sea en el mundo, que no son por gusto. Por eso es el señalamiento ahí, que después de esos 2 días que nos daría vida, ahí tenemos, ¿me entiendes? En la Machía para siempre. Al tercero ya es, de ahí para adelante, el tercer lugar es recibir a Machía como rey en la tierra, como lo que él es, de parte del Padre. Y el nombre que yo quiero decirle a ustedes, que es dado sobre todo nombre, no está en estos versos escritos, porque se le dio toda potestad, el Padre le dio toda potestad. Pero el nombre que se le dio a él es sobre todo nombre. No son los nombres dados ya en el cielo, sino sobre todo nombre dado de Dios. Lo mismo da que sean ángeles, que sean en la tierra. Todos irán a doblarse a las rodillas a Dios, a nombre de Mashiach. Así es como es la escritura. Así es como se delibera bien las cosas de Dios. Su estatuto bien definido. Porque en Isaías 7:14, vamos a leer Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen, es decir, la joven doncella, concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Una cronomía. Yo le he hablado a ustedes que hay que buscar las cosas gramaticalmente. También, porque es una lectura. De la lectura que da Dios y la lectura que da Satanás. Porque dice que es padre de mentiras el diablo. Por eso da lectura también. Y por eso puso nombres. Y si puedo seguir, le puedo seguir más. Porque ni en Israel se dio el nombre de Dios. Pero ponen 4 letras. Pero ¿quién las pone? ¿Quién las pone? No le dijo Ramera. No le dijo que siempre han estado equivocados. Porque le dijo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta a nombre de quién yo voy a ir, le dice al que yo soy un verbo, como dice San Juan, el cual quieren ignorar las cosas en Amachía. Le dijo un nombre de un verbo. Ahí sí dijo nombre de verbo, no nombre de persona, no de sustantivo. Le dio nombre de verbo. Por eso es un acrónimo. Le dijo, ¿qué nombre se le dio ahí en el profeta? Profetas que por una parte la niegan y por otra parte la creen, porque creen que el león comerá hierba como el buey. Esa parte la creen. La otra, pam, pam, pam.
la hunden, no la dan como es, sino después a hablar filosofías humanas subversivas. Porque cuando habló con Moisés le dijo, yo soy el que soy. Un verbo. ¿Y qué nombre se le dio a Mashiach? Un verbo, a Mashiach es verbo. Israel tiene que despertar a la realidad, no a un judaísmo oculto y mentiroso, a un judaísmo entonces verdadero. La cristiandad esa deben de escuchar esta conversación mía. Digo yo que es mía, pero bueno, va usted a saber si es de Dios y yo estoy diciendo que es mía. Porque yo hablo de las palabras que el Señor ha dicho, Pedro, Pablo, Isaías, Jeremías, todos que se constituyeron al Señor, que fueron profetas perseguidos por el pueblo, por lo que tenían el reinado de Israel. Usted lo sabe, Mashiach lo dijo. Los persiguieron a uno, los metieron en una mazmorra, a otro mataron. A Elías lo perseguían para matarlo también. Los profetas falsos. Israel ha profetizado falsamente también. Ha puesto 4 letras, mientras que ahí se dijo un verbo, no se dijo letras de nombre de persona ninguno, ni de personas ni de ángeles. Los ángeles cuando hablaban con Jacob, dijeron, no me preguntes por mi nombre. Y lo bendijo allí y no dijo su nombre. Cuando le preguntaron allá en los hechos de los jueces, capítulo 13, verso 18. No preguntes por mi nombre que es oculto. Entonces de ahí para allá el diablo dio nombre de ángeles y Dios que se por medio del catolicismo ese. Que Miguel, que el otro, que sea, le pegó poner nombre también en las escrituras. El papel aguanta todo lo que le meten. Pero cuando vemos lo que ha metido Dios, hacemos la diferencia y vemos eso. Y el resultado es que podemos obedecer o desobedecer a Dios. Obedecemos al hombre de pecado o obedecemos a los santos profetas, a los santos apóstoles. Porque Dios es santo, porque yo soy santo. Y a lo justo Dios le llama santo. Hay muchas escrituras que se han perdido y luego aparecen algunas por ahí. Pero ¿cuántos apóstoles no han habido que han tenido escritura y no han aparecido? Porque los hombres de pecado las borran, las quitan, las queman. No quemaban en distintas épocas de Roma la Biblia, las cosas que hablaban del Señor porque no les convenía a los romanos. ¿Y cuánta gente justa no mató Roma en su política absurda esa farsa cristiana? Y seguirán falsos hasta el final. Pero muchos de ellos pueden desintegrarse de esa nefanda sociedad mentirosa católica y esa cristiandad falsa también mesiánica y todo. Un verdadero mesiánico tiene que cumplir con todos los derechos de Dios. No puede faltarle a nada de la palabra de Dios. Y esa otra falsedad de que Israel piensa en ellos que va a volver otra vez al exilio. Esos son falsos evangelistas, como son falsos. Vamos a leer eso en Nahum, capítulo 1, verso 9. Nahum capítulo 1, verso 9. ¿Qué pensáis contra Dios?
Él hará consumación. La tribulación no se levantará 2 veces. Amén. Él hará consumación. Sí, porque al pueblo lo diezman. Al pueblo de Israel lo diezman. Existe porque Dios lo iba a recuperar otra vez. Existe porque el gobierno recoge. No, no el judaísmo no recoge. El judaísmo es obsoleto. Y ellos se olvidan de que ellos fueron recogidos también. Y los que le llaman sionistas, los hombres de origen israelita, de millones de pesos, millonarios, fueron los que fueron desenredando la tierra esta, volviéndola otra vez. Pero ¿quién hace hace esas situaciones que sean? Dios. Dios es el que hace ese desenvolvimiento. No los ultraortodoxos. Eso lo que hacen es vestirse de negro. Sin embargo, está prohibido. En Ezequiel está prohibido que se vistan de negro. Si no se vistieron de negro, de luto, por aquel tiempo, porque están vestidos de luto en ese tiempo, por lo de la Shoah. No, los que perecieron, perecieron, porque Dios los castiga. Lo siento mucho, pero es así. Ha habido muchos castigos, como ahora hay castigo también, porque hay desobediencia a Dios. Sigue la desobediencia a Dios. No aceptas al Mesías, Dios te está castigando y te llegará en castigo hasta el final. No te pueden destruir, no puede ser este pueblo palestino, ni árabe, ni nada de eso, ni todo el que se reúna contra Israel. Porque cuando Dios fue a emplazar a Israel otra vez en la tierra prometida, no pudieron destruirlo. Con guerra de mucha gente, países se reunieron, como se van a reunir muchos más. Hoy en día están negando. Muchos de los que están negando se van a unir también para querer opacar al régimen de Israel, el gobierno de Israel, el Estado de Israel. Israel que se quede sin gobierno, sin Estado ni nada, que vuelva a los niveles antiguos cuando los musulmanes, los otomanos. No, volver atrás, no. Eso no lo va a hacer nadie. Puede dormir tranquilo, puede matarte hoy una bomba, mañana un cuchillo, pero a Israel no lo van a destruir ya, porque la tribulación no va a volver a pasar. Ni lo sueñen, que traten de no crear más reyerta contra Israel. Y los que están aquí no se acerquen por la religión del Mahoma, esa es la religión del Mahoma, sí, del invento de Alá, que aquí no se meneen más con ese nombre. Se meneen con el nombre del Dios de Israel, porque ellos son nacidos aquí. No nacieron allá en Arabia, en La Meca. en la Meca. Gaza. Los palestinos de al lado de allá, que no tienen derecho de llamarse israelitas. No tienen derecho. Porque ellos son eso. Pues entonces los de aquí que se adapten a defender la tierra suya, que es la de nosotros, de todos. Que no la defienda entonces por el Dios de allá. Porque no existe un Dios que no, en el futuro no va a existir. Ninguno de ellos van a existir.
ni todos los dioses esos que tiene la India, ni los chinos, ni nada de eso, ninguno, ni los budas esos, ni los africanos, nada de eso va a existir. Todo eso va a ser eliminado, porque todo el mundo va a darle el hincapié a lo que dijo Amachía, que es la palabra de Dios. Todo el mundo doblará en la rodilla a aquel que siempre lo han negado. Pero Dios, por su voluntad, regresó a Israel. No por voluntad de judíos ortodoxos, ni nada de eso, por voluntad de Dios. Y que Dios tenga mucha bendición para Benjamín Netanyahu. Para la derecha, como dice Ezequiel. De revés, de revés, de revés. Se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. El derecho es de la derecha, no de la izquierda comunista rusa, como la izquierda comunista china, ni coreana. No, ninguna de esas. De esos reveses, de revés que tiene la tierra. Ni la dictadura. Y que Dios bendiga a Trump también. Como los bendigan a ustedes también. Que escuchen y que estén alerta en este ultimátum de Dios. Que escuchen correctamente, que lean correctamente, pidan al Espíritu que los guíe. Amachía dijo que los guiará a toda verdad. El cual enviará el Padre para que los guíe a todo lo que Él ha dicho. Reciban ahora las bendiciones del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esto es la petición apostólica a su maestro Machía. Y ahora, en la bendición dada para que bendijera es a sumo sacerdote al pueblo y a Machía, como ustedes saben, por orden de Dios es sumo sacerdote también. Como ya les he dicho en otras ocasiones, Amachía es de la descendencia de David y es de la descendencia levítica. Por eso es que Dios permitió que siguiera el orden levítico sacerdotal. ¿Qué les parece? Ese descubrimiento el Señor me lo ha permitido tener. A que Dios se lo dio, a Machía se lo bendiga. Vamos a dar la bendición esa que estoy diciendo. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén.